Y la verdad, no me di cuenta si grabé la primera parte. Bueno, paciencia. Eh, ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, seguimos adelante. ¿Cuántos diputados tendrán? Entonces le he dicho más o menos el mismo número, pero dependiendo naturalmente de quién sea el ganador, va a tener más, un poco más. El Partido Liberal podría tener eh, una cantidad superior, naturalmente, a la del 2017. Tal vez se puede llegar hasta 35. Eh, no, 35 son muchos. 30. Y lo demás, siempre un número parecido a 90 se deberían de repartir entre Libre y Partido Nacional, dependiendo de quién gane. Eh, Después, las alcaldías faltan. Como pueden ver, falta analizar el resultado en las alcaldías. Como pueden ver, en 2017 el Partido Nacional ganaba 173 alcaldías, mientras que Libre 31 y el Partido Liberal 89. Ustedes se podrían preguntar por qué el Partido Liberal ganó más alcaldías respecto al Libre, y la respuesta es bien sencilla. El Partido Liberal, así como el Partido Nacional, existen en Honduras desde inicios de 1900 o finales de 1800. Y entonces tuvieron todo el tiempo necesario para arraigarse en el contexto hondureño, territorial hondureño, siendo los partidos históricos entonces que habían caracterizado el famoso bipartidismo hondureño hasta el 2009. Si ustedes han leído, y espero que sí, el documento que yo le envié por correo y en el chat, vieron que a partir de 2009, y ya saben también por experiencia, que a partir del 2009 las cosas han cambiado drásticamente. Se ha quebrado o ha entrado en crisis el bipartidismo tradicional, y sobre todo ha sido sufrimiento para el Partido Liberal, pero no para el Partido Nacional, que ha aprovechado de la crisis para reforzarse, y de hecho lo hemos visto hasta ahora. Hemos visto solo el Partido Nacional al gobierno, de hecho, y con una mayoría de diputados en el Congreso que le permitía sacar prácticamente cualquier proyecto de ley sin oposición, sin ningún tipo de oposición, porque la oposición es numéricamente inferior. Y tampoco podemos decir que están de acuerdo, van muy de acuerdo Libre con el Partido Liberal. Paradójicamente el Partido Liberal va más de acuerdo con el Partido Nacional. Eh, en este caso del 2017 también podemos ver que el número de alcaldía será grande eh, por el Partido Liberal y el Partido Nacional, propio por esta historicidad de los dos. Mientras que Libre todavía eh, tiene que trabajar, es mucho más joven como partido, entonces seguramente le cuesta más arraigarse, así como lo han hecho estos dos partidos que ya llevan mucho tiempo existiendo. Así que sí, tal vez Libre va a ganar más de 31 y el Partido Nacional va a ganar menos de 173. Pero van a ser el Partido Liberal y el Partido Nacional que van a ganar el mayor número de alcaldías, según
previsión. Digamos que el Libre podría alcanzar 50 si gana, yo digo. Pero eso será, serán los resultados a confirmarlo o menos. ¿Qué más le puedo decir? El partido ganador ganará alrededor de 50 puestos, 50 escaños, mientras que el partido que llegará en segundo lugar podría ganar 40 o alrededor de. Estoy hablando siempre entre 40, sí, alrededor de 40 el segundo partido, alrededor de 60 el primer partido. Dejámoslo así. Mientras que el Partido Liberal podría llegar a un 30, a unos 30 escaños, según mi previsión. Eh, ¿Qué más se le puede decir? Las alcaldías, como le dije, sí, ya le comenté. Bien, ahora, antes de pasar a otras cosas, quería escuchar su propia opinión o algún comentario, o si están de acuerdo con lo que acabo de decir. Si ahora ustedes también deberían actuar como politólogos, me aseguraré que lo hagan en el foro final, en el foro de cierre, preguntándole propio por su propio punto de vista, pero no, es bueno también de que si alguien quiere compartir su propia posición en este momento. Ah, una última cosa, el porcentaje de abstencionismo, o sea, cuánta gente irá a votar y cuánta gente se quedará en casa. Habrá un gran porcentaje de abstencionismo. Ahora, aquí en este documento, no me acuerdo cuánto fue el grado de abstencionismo en el 2017, pero fue muy grande, un gran porcentaje. Eh, y también será grande el abstencionismo en estos días para las próximas elecciones. Mucha gente se quedará en casa porque ya desconfía, y con razón, diría yo, en los procesos políticos hondureños porque el pueblo ha sido traicionado en la mayoría de los casos, diría yo, para utilizar un eufemismo. Y también, bueno, el pueblo de su parte nunca se ha involucrado y si lo ha hecho, nunca lo ha hecho bien, de forma organizada, estructurada. Ahora se espera que lo haga gracias al apoyo que puede encontrar en el Partido Libre, porque el Partido Libre en el papel, en lo teórico, confía mucho y quiere involucrar al pueblo finalmente en los procesos políticos. Pero por esta razón, como le he dicho, se tiene que reestructurar todos los mecanismos sociales y políticos actuales, tal vez crear nuevas instituciones que puedan involucrar directamente al pueblo, porque naturalmente si se tomarán las decisiones desde una perspectiva socialista, si se implantará de verdad un régimen socialista, deberán de hacerse referéndum a cada rato y se deberá pedir el apoyo ciudadano muy frecuentemente para decidir cuestiones internas, de políticas internas. Se pasará a un sistema redistributivo de la riqueza y eso naturalmente afectará a los que por ahora gobiernan en el sentido económico al país.
Y por esta razón, regresamos a la pregunta que no había contestado, de hecho, si hay posibilidad de un nuevo golpe de Estado. Aquí en Honduras, como en toda Latinoamérica, el realismo mágico, para utilizar un término, para utilizar, sí, un término muy eh, latinoamericano, el realismo mágico es una característica de toda Latinoamérica y también de Honduras, o sea, todo es posible. Entonces, no puedo descartar otro golpe de Estado, visto que, como le estaba para decir, la élite económica y que detiene el poder en este país no se va a sentir bien con libre al gobierno. Si Libre actúa como lo ha dicho, si Libre actúa como lo ha dicho, y entonces estableciendo de verdad ese sistema socialista. Yo personalmente, mi posición, no estoy en favor de ningún partido en particular. Seguramente estoy en contra del continuismo. O sea, no podemos seguir con el Partido Nacionalista. ¿Por qué? Porque la alternancia al gobierno de otros partidos es una característica fundamental para que el país eh, se desarrolle, pueda crecer, porque la alternancia, la competición genera, esa competición hace que los gobernantes, los que llegan al gobierno, se pongan de verdad o mínimamente un poco más la pila para satisfacer su propio electorado. Mientras que hasta ahora no se había hecho. Por ejemplo, si se dan cuenta, es la primera vez, 2021, es la primera vez que un par de partidos redactan su propio programa político. Lo hicieron Libre y lo hizo Rosenthal, el Partido Liberal. Pero el partido, por ejemplo, el Partido Nacionalista, y es increíble, pero así es, el Partido Nacionalista no tiene un programa político, algo escrito que se pueda dar para que sea analizado. Solo lo han dicho en palabra, eh, pero no lo han puesto por escrito. Esto naturalmente le da una gran discrecionalidad a, a, por si acaso llegan al gobierno nuevamente, porque prácticamente no tienen nada escrito, las promesas que ni siquiera la pusieron en los papeles son bien fáciles de olvidarse. Eh, y nosotros sabemos cuántas promesas se pueden hacer en el momento electoral. Mientras que por lo menos ahora hay algunos partidos que empiezan a acostumbrarse a por lo menos redactar un programa político y ponerlo por escrito. Eh, ¿Qué más que le estaba diciendo? Ah, el golpe de Estado. Entonces, podría ser, podría ser. Esto no lo puedo predecir obviamente, ¿no? Si no, eh, bueno, sería un profeta, no sería un profesor, un docente. Eh, pero sí, habrá malcontento, esto es cierto. Entonces, hay que prepararnos para posiblemente tener también otro toque de queda en los días consecuentes a las elecciones. Hay que estar predispuestos para cualquier cosa, listos. Ok, ya hablé suficientemente. Que si tiene preguntas sobre esto, sobre el proceso, o comentarios para hacer sobre el proceso electoral. Muy calladitos. Licenciado, Sí, yo miré unos análisis de
de otros países, Ajá. que el Partido Libre tiene el gane asegurado y el que está un poco más en el porcentaje tiene como más puntos de ganar. O sea, ¿cuál es el porcentaje que hace? El porcentaje del gane de votos sería como uno de 2 millones de hondureños que votarían con él. O sea, un aumento de personas votantes respecto a, o no, no, perdón, Sí, 2 millones. Ok. No, no, sería, ok, siempre hay altos grados de abstencionismo. Ahora exactamente cuánta gente llegará a votar en estas elecciones no le sé, no le puedo decir. Aquí parece, aparecen de estos números, más o menos serán los mismos. No, no sé decirle si el abstencionismo aumentará o disminuirá o se reducirá para estas elecciones. Probablemente será un porcentaje parecido, de acuerdo, si yo pienso. ¿Usted siga? ¿Quiere decir que estaba diciendo algo más? sí, eso, de No. que el Partido Libre prácticamente tiene el gane asegurado, pero no es difícil decirlo, ¿eh? Pero de los 2 millones de hondureños que supuestamente votarían, ellos votarían casi un 2 millones y medio, o más de 2 millones por ahí. Tenía prácticamente el gane asegurado, Ujú. por eso estaba en primer lugar. Ok, sí, con la alianza, de hecho, Sí, era bastante, parecía bastante obvio que iba a ganar. Una vez que Nasrallah se une con Xiomara, parece bastante obvio que vaya, que gane Libre. Pero, cierto, como le decía, aquí nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces, si yo también, en mi predicción, yo veo Libre ganando, pero con un margen no tan grande respecto al segundo, al Partido Nacionalista. Licenciado, Sí. fíjese que le quería consultar, tal Ujú. vez usted a conciencia puede tal vez resolverme esta duda. ¿Qué métodos pueden aplicar actualmente para generar un fraude el Partido Nacional en este caso, considerando que ahora tienen más atención de los medios internacionales? Porque yo vi por lo menos algo que había mandado en algún grupo de que estaba circulando de que iban a hacer un medio fraude, pero con números al momento de los conteos de las actas, pero no estoy tan seguro, ¿verdad? Porque solo es una información no confirmada. ¿Cómo puede repetir esa última parte? No escuché. Que están supuestamente, se circulaba que querían Ajá. hacer fraude los del Partido Nacional antes de, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Al momento de cuando llenan todas las actas, la cantidad de votos que tiene cada partido, Ajá. iban a Ujú. tergiversar, por decirlo así, a cambiar los dígitos. De tal Ajá. modo, me parece que eran el número 1 y el número 3 precisamente para favorecer al Partido Nacional en este caso. Ah. Entonces usted me está preguntando algo que yo no sé, pero si vamos a ver lo que pasó la vez pasada, las diversas irregularidades que hubo fueron estas, como dice este documento. Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de ocasiones en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad de estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento y papeletas de voto en estado de reciente impresión, entre otros. Ahora, si el sistema informático se ha fortalecido y entonces se evite, y creo que se va a evitar el blackout nuevamente, no se deberían limitar también estas intrusiones humanas de la cual se hace referencia en este documento que retoma las palabras utilizadas por la misión de observación electoral de la Unión Europea,
que emitió un documento después, ¿no? Al finalizarse las elecciones, donde decía cómo se había desarrollado este proceso. Y puso, demostró que se tuvieron unas ciertas irregularidades en el 2017. Estas eran las más importantes. Entonces, yo podría decir que valijas de votos abiertas o sin actas podría ser una realidad también en esta situación. Improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, o sea, que vayan a votar los muertos o cosas así. Todavía creo que en un porcentaje podría ser una realidad también en este 2017. Papeletas de voto en estado de reciente impresión podría ser también. Pero naturalmente no hay que tomar mis palabras como si fueran la verdad. Yo estoy solamente tratando de contestar a su pregunta y tratar de pensar en cómo se podrá dar esta manipulación de votos. Y se hizo en 2017 de esta forma. Puede perfectamente hacerse de nuevo bajo estos criterios y evitando tal vez el blackout, porque si se repite una segunda vez sería propio... O sea, si la vez pasada era descarado, esta vez sería aún más descarado, ¿cómo se puede decir? Si sucediera otra vez, licenciado, podría haber intervención internacional por casualidad. Seguramente se podría, esta vez, sí, podría haber una intervención internacional que dicta la repetición de las elecciones. Esto podría darse, pero otro tipo de intervenciones no creo. Porque si se repite otra vez, de verdad va a haber manifestaciones de nuevo y bastante caos en la nación. Porque no se podrá aceptar una segunda vez seguida. Esto entonces para contestar sus preguntas. ¿Algo más? ¿No? Ok. Bien, ahora yo me detení un montón porque era necesario hacerlo antes de las elecciones. Espero que en estos días ustedes también puedan hacer sus propias observaciones en este foro. Yo le haré las preguntas, espero hacerle las preguntas correctas para que ustedes se animen a contestar detalladamente. Y como politólogos, ¿ok? Tratando de hacer un análisis clara y detallada, lo más detallada posible. Ok, bien, esto era para lo de las elecciones. Ahora yo quería compartirle la diapositiva de hoy, que seguían lo que venimos diciendo en la diapositiva pasada. Aquí le iba a hablar de esquemas de espectro político. Hemos visto el primer esquema de espectro político, que es la diada izquierda-derecha, como le decía Norberto Bobbio, un gran pensador y politólogo italiano. El esquema de espectro político más popular y vigente en el lenguaje político regular es el de izquierda y derecha. O sea, esta línea, ¿no? Una línea que separa la izquierda de la derecha y naturalmente el centro queda al centro. De acuerdo a la imagen que hemos visto en las clases anteriores, donde le decía que izquierda y derecha nacen al momento de la Revolución Francesa, cuando en el Parlamento francés
los congresistas se dividen entre constitucionalistas a la izquierda y absolutistas a la derecha. Después, este esquema, este primer espectro político se modifica. Trataré de ser breve porque no tenemos mucho tiempo. Y porque también me gustaría hacer con ustedes un ejercicio para que se puedan identificar adentro del espectro político. Una variante del esquema anterior, que era esa línea, es el modelo de herradura, donde los agentes extremos, extrema izquierda y extrema derecha, se asemejándose, se acercan. Y entonces estas líneas, que antes es una línea horizontal, como podemos ver, ¿cómo se dice? Se modifica formando este modelo a herradura, porque como hemos visto anteriormente, como se había comentado en algunas ocasiones, al final los extremismos de izquierda como de derecha tienen características que hacen que se parezcan entre ellos. Porque así como el modelo soviético, por ejemplo, que es un extremismo de izquierda, y el fascismo, nazismo, que es un extremismo de derecha, siendo ambos totalitarismos, presentan características parecidas. ¿Ok? Bien lo sabemos, visto que hemos estudiado y analizado los totalitarismos. Otro esquema de espectro político utilizado es el diagrama de Nolan, que es este que podemos ver en la figura y sobre el cual con el cual vamos a hacer un ejercicio ahorita. Como pueden ver, los dos ejes cartesianos corresponden a la libertad personal y la libertad económica, formando una estructura cuadrada que es atravesada diagonalmente por un eje izquierdo, un eje de izquierda, progresismo, un eje izquierda-derecha, izquierda-progresismo, derecha-conservadurismo, y un eje liberal totalitario, que es un eje vertical. Lo pueden ver, ¿no? En esta figura. Esto esencialmente particiona el espectro político en 5 partes, o 4 cuadrantes más un centro. Nolan explota el concepto de libertad, ya sea económica o política, como la dimensión clasificatoria principal en su esquema. O sea, basa este esquema sobre libertad personal y libertad económica. Y propio por esta razón ha despertado críticas que imputan al autor un liberalismo demasiado preponderante. Este diagrama lo habría hecho Nolan como una reacción por su frustración por el análisis lineal de izquierda-derecha, que no daba cabida a otras ideologías. O sea, este díada izquierda-derecha era demasiado simple para Nolan, que entonces elabora este diagrama, tratando de entonces dar a todo lo que quisiera una mayor muestra ideológica. Ok, tenemos los últimos 10 minutos. Un altro esquema de espectro político es el diagrama triangular, porque varios autores, a partir desde Aristóteles hasta autores contemporáneos, pasando por Hobbes, Weber, Marx y Engels, en todos estos pensadores y politólogos recurre el número 3 y una tripartición de los poderes. Por ejemplo, Aristóteles hemos visto que reconocía 3 formas de gobiernos con sus respectivas 3 formas degeneradas, si se acuerdan, ¿no? Monarquía, aristocracia y democracia. Y del otro lado, tiranía, oligarquía y, perdón, democracia era entre
si se acuerdan, era la forma degenerada, mientras que era la politeia la forma positiva. Y detrás de estas formas de gobierno, monarquía, aristocracia y politeia, están tres poderes, tres componentes del poder social: la élite del poder estatal, la élite del poder económico y nobiliario y el pueblo. Y entonces, estas tres élites, estas tres componentes del poder social son las tres que caracterizan este diagrama triangular, como pueden ver en esta figura: el pueblo, la élite estatal, entonces institucional, entonces gubernamental, y la élite económica o nobiliaria. Naturalmente, algunos de ustedes podrán observar que en algunos casos la élite institucional y gubernamental es la misma que la élite económica. De hecho, aquí en el párrafo siguiente lo decimos. En los regímenes monárquicos, hereditarios o teocráticos, así como el unipartidismo y las dictaduras, es la misma élite del organismo regulador, o sea, la élite estatal, la que decide quiénes serán los gobernantes y funcionarios del Estado. En el régimen aristocrático, así como en el plutocrático u oligárquico, son las élites minoritarias quienes determinan a los gobernantes, o sea, las élites económicas. En la democracia y su forma degeneradas como la oclocracia o demagogia, es el pueblo el que decide quién dirigirá el gobierno. En el Leviatán, Hobbes considera que estas tres son las únicas formas posibles de gobierno. En contraposición a Hobbes, Marx y Engels proponen que el origen del Estado no proviene de la voluntad social general, sino más bien de las clases favorecidas, siendo el Estado esencialmente una herramienta de la clase dominante para la dominación de las clases subordinadas. Casi cualquier sociedad, excepto las sociedades comunistas, primitivas comunistas, tiene una clase dominante, constituida por los propietarios de los medios de producción, que es una pequeña minoría de la población, y una clase subordinada, los no propietarios, que constituyen por lejos la mayoría de la población. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? El análisis de Marx y Engels es su concepción de la estructura social y del Estado. El Estado sirve, según ellos, a la función de mantener el orden que favorece a las clases dominantes en sociedades con división de clases. ¿Por qué la opresión del Estado? Una pregunta clave es por qué las clases bajas, o sea, ¿por qué las clases bajas permiten la opresión del Estado? La respuesta de Hobbes es, y ya la vimos, que a los individuos le conviene la coerción del Estado más que la guerra de todo contra todos que deriva del desorden, ¿no? Donde el hombre es el lobo del otro hombre, como le decía. Marx y Engels, de su lado, proponen que las clases subordinadas son embaucadas por instituciones e ideologías de las clases dominantes y la religión como también apoyada, la clase dominante que se sirve también de la religión, de los medios de comunicación masiva, de la educación, etcétera, etcétera, para propagar esas ideologías que mantienen la subordinación de las otras clases. Esta es la razón principal por la cual Marx y Engels solo aceptan apoyar un estatismo en la medida que el Estado esté dominado por la clase proletaria. Entonces, una dictadura del proletariado, ¿no? Lo cual sería prácticamente imposible de lograr en un régimen democrático donde los poderes fácticos de las clases altas son demasiado fuertes. Y por esa razón proponen una dictadura del proletariado. También Max Weber valida ese diagrama triangular diciendo que el Estado debe buscar cómo legitimarse impulsando una obediencia voluntaria por parte del pueblo. Entonces esta ya es una diferencia respecto a lo que dice Marx y Engels.
El pueblo se somete a las normas del Estado en parte porque de alguna manera el Estado se legitima ante él. Para poder operar, todo Estado necesita dinero, el cual obtiene por dos vías: por su propia actividad económica productiva, empresas estatales e inversiones, o por tributación, impuestos a la ciudadanía. Los estados modernos se legitiman frente a la ciudadanía, enfatizando que el resto del dinero que quede disponible, cuando se descuentan los gastos de operación del Estado, serán gastados en pro de la ciudadanía. Max Weber, como le decía, valida este diagrama triangular hablándonos de tres tipos de regímenes, que son el orden patrimonial, el orden burocrático y el orden carismático, pero no me voy a detener, espero que ustedes lo puedan hacer. Y finalmente, le voy a presentar el diagrama triangular, que es esta figura que ustedes ven aquí abajo. En la estructura triangular es común de los análisis del poder que ya acabamos de ver y que se hicieron por parte de Aristóteles, Hobbes, Marx, Engels y Weber. Esa tripartición se divide entre Estado, gran capital privado y ciudadanía mayoritaria. Y entonces este es otro esquema de espectro político que se suma a los que acabamos de ver arriba, ¿no? Al diagrama de Nolan y a la simple díada de izquierda-derecha. Como le decía, muchas veces ha sido el caso que una misma persona pertenezca a los altos cargos del Estado y sea a la vez parte de los que poseen el gran capital privado. Sin embargo, es importante notar que la distinción triangular hace referencia especialmente a tipos de poder diferentes más que a personas diferentes. Pero, por cierto, sí se puede dar esta coincidencia. El aumento de la proporción de poder en uno de los componentes conlleva necesariamente la disminución de la proporción de poder en al menos uno de los otros componentes. O sea, si se da más poder al Estado, el gran capital privado y la ciudadanía mayoritaria deberán readecuarse frente a esta proporción. Se forman así solidarismo, capitalismo y estatismo respecto a concentracionismo, izquierdismo y liberalismo respectivamente. Puede haber, por ejemplo, un estatismo solidarista cuando el sistema tributario es progresivo o cuando el Estado transfiere capital a las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y empresas de autogestión. Entonces el Estado a favor de la ciudadanía mayoritaria, ¿no? A favor del pueblo. Mientras que puede haber un estatismo capitalista cuando el Estado está más en favor del capital privado. O sea, cuando el Estado, por ejemplo, salva a los bancos. Ahora, esto era para cerrar, visto que tenemos más de un minuto. Voy a abrir otra sesión para las observaciones de ustedes y también para decirles sobre un posible ejercicio que ustedes voluntariamente y opcionalmente pueden hacer para saber si son de izquierda o de derecha. Ok, voy a cerrar esta sesión para empezar la otra. Gracias a todos. Deme solo un segundo para abrir la nueva.